Atenta a mi mamá porque está Giselle Sousa Díaz aquí en la radio. ¿Qué pasó? No, hoy desbarranco, no le digas. Tendría que haber dicho antes. Bueno, Pero ella te ama. Ella te sigue a todos lados. Decirle que apague. ¿Cómo está Giselle Sousa Díaz? Muy bien. Bueno, ¿Ustedes? Muy excelente, excelente, la verdad. Excelente, bueno, perfecto. Hoy Mirá. hicieron un programa muy inteligente, así veo si tengo que bajar la vara. No, subirla. cero. Nunca es inteligente. Serísimo, o sea, puedo mantener la vara ahí. Sí, por supuesto. Paula Echeverría fue Lo lo mejor. mejor. La sacamos Ajá. de eso. Sí, y Nosotros hicimos. hablamos con Peter Alfonso, Claro. e hicimos nuestras payasadas. Bien, perfecto, sigo por Bueno, ahí. te escuchamos. Bueno. ¿Alergia? Y sí. No, lo que sí. Mirá. ¿Tenés agüita a mano? Tengo todo, pero excepto a ti. Mm. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, vuelvo a la vieja escuela. ¿Cómo se imaginan a una gestora del automotor? Seria, firme. No, como una señora... Maquillada. A respetar. Ok, Maquillada. Tacos, pero cuadrados, no muy altos. Mucha personalidad. bien. Carpetita en la mano. Muy organizadora en su casa también. Ella es la jefa de su familia. Muy segura. Mandona. Mm. Mm. Ok, Tiene el mismo marido hace muchos años. ok. Pero se Fuma. baja a todos los que se cruzan. ¿A dónde? ¿En el registro del automotor? Y te cruzas con un montón de otros gestores y además del registro. Y le gusta tejer algo que nada que ver como para Compensar. compensar tanto formulario, cosas, que el mostrador. Le gustan los burros también. Sí. Y es pilota de Fórmula 3. Sí. Bien, perfecto. Estás enfocado, no acá en el final, pero Mirá. antes. Bueno, hoy les voy a contar la historia de una mujer y madre que tiene dos trabajos en simultáneo. Juli. Uno es gestora del automotor, como les decía. Y ¿Y el el otro otro? trabajo es uno que empezó en la pandemia y, atención, es redoblantes, novia virtual. Excelente. Novia eso? virtual. Esta no la viste venir. A ver, me interesa. Una salida laboral. Atentas. Bueno, les voy a contar. Primero, ¿qué implica ser novia virtual? Que no es lo mismo que creadora de contenido en OnlyFans. Les voy a contar cuántos novios tiene. Juli. Digo, para los que nos cuesta mantener una relación, que seríamos más o menos Claro. ¿Y todos. cuánta guitarra junta? Y sí. Cuánta guitarra junta y qué le pide el cliente. Claro. ¿Qué Así. significa ser novia Bueno. virtual? Que le diga, ese estante no lo quiero ahí. Claro, ¿qué le Más pide? arriba, te lo dije. El cliente, claro, es verdad. ¿Hasta dónde podés denunciar con un novio virtual? ¿Qué le pide el cliente? ¿Qué le pide a alguien que es capaz de pagar un sueldo mensual Mirá. por tener un noviazgo a través de una pantalla? Vamos pasito a pasito. Ah, no. Virtual, Virtual. papu. Ok, dale, mamu. Bueno, la protagonista de nuestra historia se llama Paula Caniglia. Tiene 39 años, es madre de 2 hijos. Una hija de 14 y un varón de 23 años, vive en Mendoza. Muy bien. Les cuento el paso a paso. Ajá. Paula arrancó como creadora de contenidos, algo que hemos hablado mucho tiempo acá, subiendo fotos y videos sexuales a OnlyFans. En la pandemia, ¿no? En ese momento que fue un boom. O hacías masa madre o... O te abrías tu OnlyFans. Juli no hizo masa madre. No, Es el único dato que doy. Sí. No hizo masa madre. Sí. ¿Pero qué empezó a pasar? Me dice ella. Resulta que cuando una persona paga la suscripción en OnlyFans, tiene acceso a chatear con a la creadora de contenidos. Y ella me dice, muchas de las personas que arrancaban conmigo a charlar por una cuestión sexual, para hacer algún tipo de acuerdo, terminaban hablando conmigo de la vida. Y yo le digo, ¿qué es hablar con vos de la vida? Porque imagínense esa situación. Vos vas a, hola, ¿cuánto? Y de repente charlar, ¿de qué? ¿De qué de la vida? Les leo. Cuando vos le preguntás a una persona cómo estuvo tu día, la frecuencia cambia. Hay hombres que por ahí tienen un problema y no se lo cuentan ni a los amigos. Después me entero de que sí se junta con los amigos, pero hablan de qué. Mina. De la mina, Ah, de de fútbol, ¿De qué van a hablar? del alcohol. Y hay personas que directamente no tienen con quién hablar o les pasa algo y no quieren preocupar a la mujer. Ahí Claro. va. Hola. Hola. Claro, el problema de uno puede ser un problema familiar, entonces no lo llevas a tu casa y no tenés con quién hablar. Y ahí terminás hablando de la vida, con una persona a la que se suponía que le ibas a pedir una foto, un morbo erótico para vos. Gente que no sabe que puede ir a terapia. Por Gente ejemplo. que no sabe, que busca acá cosas que podría buscar en terapia. sí. Ojo que Oh, no, no le no, interesa. pará. ¿Por qué? La terapia no reemplaza todo. No No le interesa Obvio. ir a terapia. Sí, o, no- O o lo que usen- busca no tiene nada que ver con hacer terapia, sino Claro, tal vez compartir. una charla y bueno, para que incluye el sexo. Ah, ok. Bueno. Ah, no hay que bajarse al. Al terapeuta, sí. Ah. ¿No sabías? Ah, por eso me cobra tanto. Sí, sí, Oh. Sebastián. Ah, pero me hubieran dicho. Y aparte está yendo 4 veces por semana. Sí, sí, bueno. Me hace bien. Se emocionó. Veo. Sí.
Me dice ella, pensá que las chicas de OnlyFans suelen ser muy jovencitas. Yo soy madre, tengo casi 40 años, tengo más experiencia de vida y de pronto me di cuenta que lograba como entablar vínculos con esas personas. La cuestión, me dice ella, que con esa gente con la que yo iba chateando, de repente en un momento del día yo le decía, bueno amor, me tengo que ir, y me decían, para, no te vayas, te pongo $5 más, te pongo $10 más. ¿No? Prestar atención. Te pongo $10 más Como una odalisca. Sí, me quedo. para que me prestes atención, para que alguien esté pendiente de mí, para que me preguntes cómo estuvo tu día, hay humanos que están pagando por esto, digamos, es una era nueva, para mí me vuelve loca. Fue así que a nuestra entrevistada, Paula Caniglia, se le encendió la lamparita. Dijo, si yo en OnlyFans, la aplicación te saca un 20% de todas tus ganancias, estoy perdiendo. Dijo, si yo agarro a todas estas personas con las que mantengo un vínculo y me las llevo a Telegram, no pierdo plata. Entonces agarró a estas personas, que no eran todos, sino algunos, los llevó a Telegram y a todos les hizo la propuesta. ¿Querés ser mi novio virtual? Imagínense lo que es de verdad les digo, convencer a alguien de algo así. Digo, a mí me cuesta a veces pagar mensualmente, no sé, la prepaga. No me de baja porque no puedo. Bueno, tiene que ver con las necesidades de cada persona y hay que ver, tal vez el novio virtual se siente único. No pensás, esta tiene 15 más. Y lo que paga en una plataforma, dice, la verdad, pago una Sí. sola en vez de 5 y le tiro $5 acá a mi novia. Sí, no, igual novia virtual no son $5. No, Vamos Ahora a vas ver. a ver. ¿Cuánto? ahí viene, pero por mes, pará. Yo pensaba, yo le digo, ¿de dónde sacaste ese talento? Porque ¿alguna vez trataron de convencer a alguien de algo? No es tan fácil. Digo, en un mundo Yo donde, estoy en pareja. ¿Qué te pensás? donde tenemos que Bueno. pagar tantas cosas por mes, convencer a otro de que está bueno que te pague este mes y que el mes que viene te vuelva a pagar por este servicio, sos muy buena en lo que ofreces o tenés gran talento para vender. Y ella me dice, yo estudié para ser productora de seguros, ¿no? Es gestora del automotor. Los productores de seguros, me dice, vos recibís un listado y tenés que llamar uno por uno a las personas y convencerlos de que compren una póliza, algo más. Me dijo, hay algo de la labia que yo ya la tenía como entrenada, simplemente pasé de rubro y me cambié por este otro camino. De pronto, me dice Paula, me di cuenta que había entrado de alguna forma por la vida sexual de las personas y ahora estaba en las vidas de las personas. Entonces le hice un interrogatorio, básicamente, una lista de preguntas para entender cómo es un día de trabajo la vida de una novia virtual. A ver qué se parece a nuestros trabajos. A ver, ¿Cómo es tu día laboral? Pregunta número 1. Paula tiene, ¿cuántos novios virtuales se imaginan que tiene? 15. 7. 4. Estás. 4, Bueno, era 15, yo, les quería decir. 4. 4 novios virtuales, tenía 5 hasta hace poquito, dejó a 1, ahora les voy a contar por qué. Muy bueno. Me dice, yo me levanto a la mañana, me saco una foto linda para cada uno. ¿Para cada uno? ¿No la misma? No, por él temor a las capturas. Y que tiene que ser un servicio personalizado, hay competencia. Una foto linda para cada uno, le pregunto, buen día amor, ¿cómo estás? Corre mucho el amor acá. Buen día amor, ¿cómo estás? Y tiro una liñita para cada lado y me voy porque me abre el registro automotor, que me cierra a las 14. Se va al trabajo del registro. A las 14 cierra y vuelve a su casa a hacer toda la gestión de llamadas y videollamadas. Yo le digo, me dice, es muy difícil porque me dice, es un Tetris. Me dijo, hay algunos que son casados, que no pueden tener Obvio. no pueden hacer una videollamada en su casa y los que están en el trabajo no pueden hacerlo en el trabajo. Yo le digo, videollamada es sexual, digo, el equivalente a un novio presencial, ¿eso sería el sexo? Me dijo, a veces sí, a veces no. Les leo. El trabajo más grande es el emocional. La vez pasada uno me dijo, llego a casa y me siento re solo. ¿Querés cenar conmigo? Y cenamos por videollamada. Como aquella publicidad, ¿se acuerdan? No. No importa. La película, me acuerdo de... ¿Que cenaban por videollamada? Claro. Ah, una de sopa. Eso. Esa. Sí, ya Y me me acuerdo. dijo, a veces nos cocinamos lo mismo, Pero- para sentir que estamos comiendo juntos. Qué laburo, yo ahí le subo. Un laburo. Mi amor, quiero risotto de... Y hacételo Lo tengo que ir a vos, comprar. dale. Jorge. Hacete la idea que me lo estoy haciendo y ya está, dale. Hay mucha gente que se siente sola y si me preguntas por qué pagan, la respuesta es pagan por compañía, ¿no? Uno piensa, ¿por qué puedes pagar por una Sí. cosa así? Pregunta número 2. El que paga por una novia virtual, ¿en qué porcentaje le importa el vínculo y en qué porcentaje le importa lo sexual? Porque tiene de las dos. ¿Qué creen? No, yo creo que ya cuando tenés una novia virtual y hola amor y qué sé yo, ya te importa. Lo Ah, sexual no. es una parte, pero es sentimental eso. ¿Cuánto y cuánto decís?
70-30. Ay, sí, Sí. estás para ser novio Soy virtual. ella, no es Juli, soy yo. Era Oblip. Bueno, son los dos tal vez. Me dice, no solo eso, entre mis novios, a mí me obsesiona saber qué le importa a una persona que paga por esto. Y me dice, entre mis novios virtuales aparecen muy seguido los temas de salud mental, de los que no se habla tanto. Por ejemplo, hombres con depresión que no se pueden acercar a una mujer y que encuentran ahí como formas alternativas de tener un vínculo con una mujer. De repente pasó a profesional de la salud, o sea, mutó el rubro. Le dije, me dijiste que tenías 5 novios, ahora 4 dejaste a uno. Me imaginé que uno nunca dejaría a un novio, es como una empresa que deja un cliente. ¿Qué pasó? Me dice, una de mis reglas es que no trabajo los domingos y que a la noche duermo, como duerme la novia de cualquiera. Conclusión, uno me llamó a las 3 de la mañana, me despertó, chau, volaste de mi vida. O sea, lo único que hice fue resistir y finalizó el mes y no le renuevo la suscripción. Que me parece que es un oficio que necesita límites. Límites, Sí, sí, reglas. claro, ¿No? Porque claro. si no, con el celular fuiste. Ujú. No, porque aparte cada vez que pones plata podés confundir acuerdo comercial con dueño. Exacto. Digamos, Como y- yo te pagué, puedo hacer lo que quiera. Sí. Bien, Oblip. Yo pensaba, ojalá las relaciones presenciales tuvieran los límites tan claros. ¿Viste? Como se cortó, se cortó. Le digo yo, ¿te involucras de verdad o actuás? ¿Vieron que el de atención al cliente se tiene que mirar en el espejo y sonreír? Los de Disney que te dicen, hola, y decís, Sí. vos sabés que te odia, pero te está diciendo, hola, es parte de su trabajo. Ella me dice, me involucro y he llegado a llorar con mis novios virtuales. Y te están contando un dramón. Sí, Te claro. quedó sin trabajo. ¿Y eso desde la pandemia que mantiene estos 4? En el último año, 4, desde la pandemia 1. Es una contrarrelación. Es una no recontra importa. relación. Sí. No es física, pero Ya sabe todo. existe. Exacto, existe. Bien, Oblip. Y me dice esto. Hay uno que está casado, uno de mis novios, y yo, me dijo, no te rías, me dice, porque a pesar del trabajo que hago, soy muy pro familia. Y me dice, si no se separó es gracias a mí. Me dice, yo lo apoyo mucho para que no se separe. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque a veces me pasa las quejas, ¿no? Entonces me cuenta, no, bueno, es que mi mujer no quiere tener sexo. Entonces yo ahí le digo, ¿y vos? Le digo, ¿cómo la tratás a tu mujer? ¿La mirás? ¿Te fijás? ¿Te ocupás de los pibes? ¿Te ocupás de la casa? ¿No sabés lo deserotizante que es cuando tu marido se convierte en un mueble? Me dice, juego pedo. Entonces, bueno, me dice, empieza como ahí a gestionarlos emocionalmente y me dice, yo creo que sostengo parejas porque los hago pensar en cosas que tal vez no hablan ni con sus mujeres. No sé si escucharon en este tiempo, me hizo pensar esta historia, en la idea de man keeping. ¿Escucharon? No. Bueno, en la Universidad de Stanford estudiaron un concepto nuevo que se llama man keeping. Man, de hombre, keeping, ustedes me van a odiar, pero bánquenme. Dale. Keeping, sostener. Ujú. Empezaron a estudiar las investigadoras de qué se componía la carga mental de las mujeres. Que todo el mundo dice, bueno, de qué se compone, de cuidar la casa, los pibes, que recae mucho más sobre las mujeres. Cuando empezaron a entrevistar a las mujeres dijeron que una parte muy grande e invisible era el sostén emocional de sus parejas varones. Por ejemplo, che, se separó Olaf, ¿lo llamás? No, Olaf no porque es tu amigo. Che, se separó Martín, ¿cómo está? No sé, no lo llamé. Dale, boludo, se fue de la casa con una mano atrás y una mano adelante, ¿no lo llamaste? No. Claro. Che, ¿cómo le fue a tu mamá con la prótesis del PAMI? No sé. ¿Pero no la llamaste? No. ¿No? ¿Pediste el turno al médico? No. ¿Pero se te va a vencer la receta? No. Bueno, esa cosa del sostén emocional, me están mirando con un odio. No, no, está no bien. sé, Obviamente no sé. se basa, No. es una generalidad, pero Obvio. obviamente debe ser por algo también. ¿Pediste el turno o no? Se te va a vencer la receta, dale. Y una Nunca me haciendo- pasó. No, Ah. sí. A mí, en mi caso, yo digo, no voy a ser mi mamá, no lo voy a hacer, no voy a ser mi mamá, y me encuentro sacando Sos turnos. tu mamá. ¿Y sí? Soy mi mamá. Me encuentro sacando turnos y es como una forma de negociar. Bueno, ese sostén emocional es parte un poco de esta historia, porque dice que lo que termina produciendo es mujeres que dicen, no, yo me separo y no quiero estar con un tipo nunca más, y hombres que se sienten cada vez más solos y no entienden lo que está pasando. Algo de ese público es el público que está buscando en otros lados. Giselle, ¿y algún novio virtual le pidió pasar a lo presencial? Sí. Mm. Bueno, un novio virtual le pidió pasar a lo presencial mutuamente porque como que se engancharon. Una de esas preguntas fue como, che, Mujer ¿te bonita. enamoraste? Claro, ¿te enamoraste alguna vez? ¿Qué pasa si te enamorás? Y me dice, sí, una vez me reenganché con alguien, pasamos a lo presencial, pero no estuvo bueno, me dijo, porque esto es una fantasía y lo que pasa es que se rompe la fantasía.
y nada es lo que parece. Vos me estás viendo en un cuadrado que es hasta como una puesta en escena. Ni mi casa, ni mi vida, y el otro tampoco es esa persona que yo creía que era a través de la pantalla. Bueno, ¿cuánto vale la jodita? Ah, muy bueno. Por mes. Por mes. Hay que mantenerla, por ¿En mes. dólares? Ujú. Está bien, simplificó. Y en dólares te lo cobra. 500. No. Lo hace para mí este. ¿500 vale? Hay dos tarifas. A ver. La tarifa solo chatear, que vale 500 por mes, y la tarifa audios, videollamadas de las clean y de las otras, 700. Estirate. Y viene con reglamento. ¿Cuándo podemos hablar? ¿A qué hora? Viene con reglamento, sí, porque además tiene que hacer coincidir Por supuesto. los turnos. Bueno, y se paga del 1 al 10 como yo pago el colegio de la nena, no Si se no, fía, no hay joda. te doy de baja. Se corta, claro, se corta el chorro. O intereses. Ahí la mujer real le dice, ¿pagaste tu novia virtual? Pagaste, estúpido, tu Andá novia. pagándola. Por decirlo. La bien, te va a Emanuel. dejar. Voy a decir. Bueno, pregunta número 6. Una novia virtual, no, una novia presencial, Leo conoce a la suegra, a la familia, a los amigos. Una novia virtual, ¿qué hace con los otros? Es buena la pregunta, ¿alguien me lo Buenísimo. puede- ¿Qué te contestó? Y se me ocurrió porque lo di por sentado. Nada, digo yo. Bueno, más o menos. Porque hay un nada y al mismo tiempo vos pensás que vos ponés la pantalla acá adelante y la gente pasa por atrás. ¿Y esta quién es? Me dice, bueno, hay uno que siempre yo estoy en la pantalla y su mamá pasa por atrás. La mamá Se me acaba de secar el corazón. Pero- sabe que yo soy la novia, lo que pasa es que no sabe que me paga. Ah. Y vos le digo, y yo, me dice, yo no pregunto porque yo activamente no voy a mentir. Mi hipótesis es que la madre cree que tenemos una relación a la distancia. Claro, ella vive en el exterior. Y se queda tranquila. Hay muchos usos para mí de la novia virtual. Uno puede ser pantalla, ¿no? Otro puede ser el uso, o ambos al mismo tiempo. Me dice, hay cosas que no hago y que me pidieron de la vida presencial porque no las quiero hacer. Por ejemplo, la otra vez me pidieron ir a un casamiento con un chico gay que su familia no sabía que era gay. Y me dijo, y era un montón de plata. Y yo tenía que mentir activamente y sobre la orientación sexual de alguien y dije, no. No, me dice, me pareció que era un montón y era como ser cómplice de algo que no quiero ser. Y aparte estamos un montón de horas entre la espera y la pared. Porque Claro. tenés que mentir a una persona que no conoces y mentir sobre esa persona. Como las No. mellizas Marul que vinieron el otro día, que a veces se reemplazaban en los trabajos. Entonces la que iba segunda tenía que acordarse un montón de data. Claro, La primera. no es tan fácil, no es tan fácil. Es Y bueno menos el con un ejemplo. pibe que no. Buenísimo, Seba. Muy bueno, gracias. ¿Te aplaudo? Muy buen Era ejemplo, la mancha Seba. de Gorbachov el programa. No. Le digo yo, alguien puede venir y decir, querida Paula, todo bien, pero esto es una gran truchada. Y esto tiene que ver con lo que dijo Ola recién. Ella me dijo, mira, yo no les digo te amo, no les miento. Ellos pagan por compañía y la obtienen. Pagan para no estar solos y la obtienen. Entonces, para ellos no es una relación trucha. Para mí hay un paralelo ahí con el sexo pago, ¿no? Como que el hecho que sea pago no significa que no sea sexo, ¿no? Como ella todo el tiempo me miraba así como diciendo, tal vez para vos, tal vez no es un noviazgo en los términos de los que nosotros hemos Claro. sido novios, pero en los términos de lo que busca el novio virtual, ¿Y ella habla con otras personas? ¿Saben sus amigas, su familia que se dedica también a sabe, esto? hay una afuera, sí, la gente sabe, le pesa, pero ella me dice, bueno, nadie de los de afuera me da de comer, esa es la verdad. Ella está separada ahora. Ella está sin pareja, sí. Jule. Nadie me da de comer. Yo le pregunté qué pasaba con él afuera, qué pasaba con los prejuicios. Vive en Mendoza, es una provincia bastante conservadora. Su hija va a una escuela religiosa. Ella se sienta en las reuniones de padres. En la Biblia no dice nada de novia virtual. de novia virtual, no está actualizado ese No. código. En el Viejo Testamento tampoco. Tampoco. Y me dice, bueno, me dijo, yo sé que hablan por atrás, pero bueno, me dice, me la banco. Lo único que tuvo que hablar con sus hijos, obvio. Si no, no estaríamos contando esta historia. Traje fotos. Claro. Bueno, tuvo que hablar con sus hijos y además porque lo virtual no te vas a hacerlo a otro lado, sucede en tu casa. Claro. Entonces tus hijos se enteran. Entonces, bueno, me dijo, mi hija más chica, ni fu ni fa, mi hijo más grande, me dijo, mamá, solo no me expongas, redes sociales, privacidad, hace lo que vos quieras con tu cuerpo, yo y con tu vida, ¿no? Yo no quiero estar en el medio. Le pregunté, ¿qué pasaría si vos quisieras tener un novio real? Claro. Presencial, ¿no? Porque es medio incompatible. Es como que yo tengo que para tener novio tengo que dejar mi trabajo. Ujú. En el de ella, sí. Si es un novio que no admite, que quiere fidelidad, digamos.
Y bueno, ella me dice, bueno, me pasó con este, del que me había enamorado, no funcionó. Yo me tuve que decir a mí misma, esto es mi trabajo. Si no, me voy a Tinder y chateo gratis. O sea, este es mi trabajo, este es mi negocio. No. Y me dice, yo hoy no podría tener un novio presencial y eso de alguna forma es el lado B de este trabajo del que nadie habla. Porque todas vienen y te cuentan como, uy, qué buena vida. Me dijo, este es el lado B del que nadie habla. Y miren la frase. Es como Robin Williams en Patch Adams. Vos haces felices a un montón de personas, pero nadie te hace feliz a vos. Hay una cosa ahí como de payaso triste. Aparte ponía un montón, ella sosteniendo 4 tipos, el afecto de 4 tipos, la estabilidad de 4 tipos, ella pone muchísimo. Man keeping por 4 es un montón. Claro. Y alguien te preguntará vos, ¿cómo estás vos? Le contás, porque al final el otro es como cuando vas a terapia, pagó para que te ocupes de él, no para ocuparse de vos. Me dice, capaz un domingo, que es mi día libre, mi hijo salió con la novia, mi hija salió con las amigas, y me dice, y yo me quedo sola, y ahí entiendo lo que siente ese hombre, que se siente solo y que termina buscando compañía en una novia virtual. Última pregunta. Vieron que los trabajos uno saben cuándo empiezan, pero no saben cuándo termina. Yo le digo, ¿planificaste eso? Y me dice, bueno, planifiqué hacerlo hasta los 45 años, 5 años más. Me estoy pagando un seguro de retiro, que es una forma de planificar mi futuro. Esto está pasando. Mucha gente que está diciendo, che, con la jubilación me parece que no. Y hay gente que está haciendo este tipo de cosas. Pero yo, ¿y qué te imaginas para después? Porque yo no sé si después queda la mancha, queda el estigma o queda el deseo de qué viene después. Y ella me dijo, ¿por qué no enamorarme de verdad? Hermoso mensaje. Gracias, Giselle. Por favor. Es Giselle Sousa Díaz en Vuelta y Media.